Muy buenas tardes. Seguimos con esta lista de reproducción en la que estamos hablando de lo que es la mecánica y particularmente en lo que es la parte de la estática. Y en el video anterior, en la clase anterior, estamos hablando de fuerzas. Estamos hablando de fuerzas representadas por vectores. Nosotros estábamos haciendo su respectiva descomposición y obteniendo la resultante, ya sea de 2 o de 3 fuerzas. Y ahí lo importante era tener claro lo que es la descomposición de estos vectores o fuerzas en sus componentes rectangulares para poder llegar a una solución analítica del problema. Es lo que he estado manejando hasta hoy. No he estado resolviendo triángulos de fuerza, porque si ya nos encontramos lo que son 4, 5 o 6 fuerzas, pues ya no funciona un simple triángulo, sino que hay que hacer un polígono. Pero de cualquier manera voy a intentar realizar lo que es la ley de seno y coseno para cuando se encuentre esos casos en particular. Bueno, seguimos avanzando en lo que es el tema y nos encontramos con lo que es equilibrio de una partícula. Debido a que estamos hablando de partículas, pues el tema que nosotros iniciamos pues es de este mismo. No estamos hablando todavía de estructuras y mucho menos de cuerpos rígidos. Así que estamos analizando paso a paso cada tema y nos encontramos primero con equilibrio de partículas. Vamos a ver en qué consiste esto. Pues en las sesiones anteriores estamos hablando de lo mismo, de los métodos para resolver estas fuerzas, cómo obteníamos la resultante y demás. Cuando hablamos nosotros de equilibrio de partículas, pues se nos viene automáticamente a la mente lo que es la primera ley de Newton. Esto, para empezar, si nosotros queremos verlo de una manera gráfica, pues si nosotros tuviéramos tres fuerzas, una aquí, que representada más o menos, tendríamos otra aquí, y tendríamos una tercera fuerza así. Esto digamos que son vectores. Cuando nosotros nos encontramos con tres fuerzas y al representarlas una sobre otra, o colocándola al final una después de otra, y estas tres fuerzas hacen un triángulo cerrado perfecto, pues gráficamente nos está diciendo de que la partícula en cuestión está en equilibrio, pues nos cerró el triángulo. Entonces, hablando de lo que es la primera ley de Newton, pues nos dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, como estamos viendo en este caso particular, pues la partícula va a permanecer en reposo o en velocidad constante. En reposo si esta estaba en reposo, y en velocidad constante si esta ya estaba en velocidad constante. Así que aquí nos damos una idea ya de lo que estamos hablando. Y bueno, en el ejercicio que tenemos aquí para resolver más adelante, que es el 2.43, pues tenemos tres fuerzas, así que tanto lo podríamos resolver con un triángulo como este, como podríamos también resolverlo de manera analítica, que es la manera que yo sugiero, porque funciona, como quien dice, para todo terreno, ya sea que hayan dos fuerzas, que hayan tres fuerzas, cuatro fuerzas, etc. Hablando sobre la resolución de este tipo de problemas, si solo se involucran tres fuerzas, pues como ya estamos mencionando, en un dibujo o gráficamente las colocamos una a continuación de otra y nos va a dar un triángulo cerrado si ésta se encuentra en equilibrio. Pero cuando tenemos más de tres fuerzas, yo sugiero realizar lo que es una solución analítica, donde descomponemos los ejes X y Y, ojo, que es lo que estábamos trabajando anteriormente. Por eso yo pues hice unos 2 videos hablando de ese tema, para que quedara claro. Entonces se descomponen sus fuerzas en sus componentes con sus vectores unitarios, y al expresarse con la siguiente ecuación, que son dos fundamentales y son las importantes: sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0,
Aquí tenemos las dos ecuaciones que nos van a servir para esto. Entonces se obtienen dos ecuaciones que pueden resolverse para no más de dos incógnitas. O sea que no podemos tener tres, porque si tuviéramos tres incógnitas, pues sería un sistema de 3×3. ¿Y en qué caso viene eso? Bueno, pues cuando nosotros ya no estamos hablando de simple equilibrio, sino que cuando ya teníamos nosotros lo que era alguna estructura definida, pues ya viene la sumatoria de torques igual a 0. Pero eso viene más adelante. Si Dios quiere, pues lo vamos a abarcar. Pero mientras tanto, nosotros solo vamos a trabajar con esas dos: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y si lo llegamos a necesitar en algún momento, pues usamos el triángulo. Listo, entonces ya estamos preparados con esta pequeña introducción de 5 minutos para realizar el problema que tenemos aquí enfrente. Listo. Entonces vamos a borrar lo que tenemos aquí. Y vamos a tomar, ¿qué color? Vamos a hacerlo en blanco en este caso. Vamos a leer el enunciado. 2.43. En este caso, siempre les dejo en la descripción lo que es el libro, pero lo vamos a escribir aquí. Este libro de mecánica vectorial para ingenieros, ese es el autor, y es la 9ª edición la que yo estoy usando. Pues yo tengo la 9ª, la 10ª, la 12ª, creo que la 12ª o 11ª es la última que salió, no lo recuerdo, pero tengo como 3 ediciones en adelante. Pero por comodidad, ya que esta está en perfecto español escrita, pues uso esta. En la 10ª tal vez le quitan un ejercicio o le ponen otro, pero es exactamente lo mismo. Entonces, veamos el enunciado. 2.43. En C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que alfa es igual a 20 grados, determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Como ya mencionamos, nosotros vamos a trabajar estos ejercicios con 3 cosas. Vamos a hacer memoria. La primera que tenemos que tener en cuenta es la descomposición vectorial de las fuerzas. La segunda que tenemos que tener en cuenta, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y en dado caso que sea necesario, pues trazamos un triángulo que no va a ser rectángulo en este caso, no necesariamente, y lo resolvemos por ley de seno u coseno. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues lo que vamos a hacer es tratarlo de manera analítica. Vamos a descomponer todas estas fuerzas que tenemos aquí, que si las logramos identificar son 2 tensiones y un peso. Voy a tratar de dibujarlo aquí abajito, lo que es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujarlo aquí. Y el punto C, como estamos viendo, es el eje central del problema. Entonces vamos a dibujar todas estas cosas en función de ello. Ok, aquí vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí un vector, tenemos aquí otro y tenemos aquí otro. Aquí pues tenemos lo que es el punto C, aquí tenemos el B y aquí tenemos el A. Ok, para empezar, nosotros tenemos ahí ya la estructura, y como son aquí 2 tensiones, pues vamos a dibujar su dirección. La dirección va hacia afuera de la partícula para estos 2 casos, y el peso obviamente también va en dirección vertical y hacia abajo. Ya tenemos los únicos 3 vectores o fuerzas interactuando con la partícula C. A tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando las fuerzas en el sistema de newtons, o sea, en el sistema de kilogramos, metros y segundos. Como dato, aquí nos da que hay 200 kilogramos. Pues eso es algo que no nos tiene que pasar ni lograr
confundir de ninguna manera, ya que la fuerza requerida para esos 200 kilogramos ya sabemos que es, vamos a ver, tenemos aquí 200 kilogramos, y si nosotros multiplicamos por la gravedad en este caso, que son 9.8, vamos a ver, aquí me equivoqué, metros sobre segundo al cuadrado, nosotros aquí tenemos ya una fuerza de 200 por 9.8, tenemos, vamos a ver, 200 por 9.8, tenemos, a ver, 1960 me da a mí, 1960 newtons, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto no debo sugerir ningún tipo de dificultad, no hay que dejarnos sorprender, simplemente nos dieron los 200 kilogramos para pasarlo a fuerza. Listo. Entonces, al parecer ese es el único dato que tenemos como fuerza, como tal, 1960 newtons. Ya que nos está pidiendo el valor de la tensión, quiere decir que entre AC y B y C, pues no tenemos ningún valor de fuerza, solo nos está dando ahí lo que son ángulos y direcciones. Y sin darle más vueltas al asunto, la primera ecuación fundamental que nosotros tenemos es la sumatoria de fuerzas en X deben ser igual a 0 para que cumpla el equilibrio. Ok, listo. Este ejercicio pues va a durar más de lo esperado, pues he estado hablando de introducciones y de teoría y demás, y voy a tratar de hacerlo de la manera que se entienda lo mejor posible. Ok, vamos a descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares, como lo estamos haciendo en el ejercicio 1 y 2 de esta lista de reproducción. Así que vamos a colocarlos con otro color aquí. La primera fuerza, indistintamente de donde me estén dando el ángulo aquí, me lo están proponiendo arriba, pues no importa, yo lo pongo donde corresponda. Yo aquí lo cómodo que veo es descomponer. Esta fuerza es la más fácil de todas, está en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante tanto seno como coseno son positivos. Tengo aquí, ups, salió pando esto, mejor uso así. Tenemos la primera componente rectangular y aquí tenemos la segunda componente rectangular. Respecto a la orientación, pues ya sabemos que una va hacia la derecha y otra va hacia arriba. ¿Qué nos da a entender esto? Pues obviamente lo que acabo de mencionar, una fuerza en el primer cuadrante está entre 0 y 90, tanto coseno y seno son positivos. O sea que aquí vamos a poner que estamos hablando de un I positivo y un J positivo. Y aquí tenemos una fuerza de tensión que la vamos a llamar T. Vamos a ver si está entre A y C. Perdón, aquí está entre B y C, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerle aquí TBC. Listo. ¿Qué información nos está dando aquí? Nos está dando un alfa. Y si ese alfa I es igual a 20, nosotros tenemos una pequeña propiedad en trigonometría que, vamos a ver, si mal no recuerdo, se llama ángulos internos alternos. Mil disculpas si el nombre lo estoy dando mal, pero básicamente nos dice que si nosotros tenemos alfa aquí, pues también tenemos alfa aquí, o aquí donde estoy señalando. O sea que este alfa de aquí arriba que me están ofreciendo, pues yo lo puedo trasladar sin ningún problema aquí. Ahí está. Ya tenemos el ángulo perfecto para descomposición. Listo. Vamos a usar ahora la tensión entre A y C. Vamos a descomponer. Y en este caso, del origen al final del vector, colocamos aquí dos componentes. Ya no es lo mismo que en el anterior, porque este vector se encuentra entre 90 y 180 y seno y coseno ya no son positivos. Sería el seno positivo y el coseno negativo asociado a ese vector. En otras palabras, pues nosotros vamos a obtener aquí un menos i y un
más J. Listo, o sea, es distinto al primero. ¿Y qué nombre le voy a colocar a ese vector? Pues vamos a ponerle que como una tensión, vamos a ver, le pongo TAC y TBC. Y esta que está aquí, pues es el W del peso. Esos solo son nombres, ustedes les pueden poner TAC o TCA, da igual realmente. Solo es la representación de las fuerzas. Entonces, continuamos. Y si ya tenemos aquí que son 40 grados, de la misma manera, si tenemos 40 aquí, nosotros también los podemos trasladar aquí abajo sin ningún problema. Si aquí voy a tratar de escribir 40 grados. Vamos a ver si no se ve bien. Lo coloco bien aquí. 40. Ok, entonces empezamos con la descomposición de fuerzas. En donde yo ponga sumatoria de fuerzas en X, pues solo van a ir los vectores asociados a Y. En donde yo ponga sumatoria de fuerzas a Y, están los vectores asociados a J o el eje Y. Todavía no vamos a trabajar con Z porque eso ya son fuerzas en el espacio, que ojalá pues se me dé el tiempo para poder abordar el tema. Pero mientras tanto seguimos aquí con esto y vamos a colocar lo que son las sumatorias en X. Para empezar, en X tenemos todo esto, TAC y TBC, dos componentes. Voy a primero de izquierda a derecha, pues voy a trabajar con la de A. Y voy a poner aquí, vamos a ver en qué color lo colocamos, siempre con A. Entonces yo voy a poner TAC, coseno de qué ángulo, coseno de 40. Listo. Ya tengo esta componente de aquí en X. Y ahora vamos a la otra. Sería TBC, coseno de cuántos grados, de alfa, coseno de alfa. Y si yo ya no tengo ninguna otra fuerza en X, pues ya termino ahí y le pongo igual a 0. Verificamos. Tenemos aquí el TBC positivo en Y, listo, y tenemos aquí el TAC, ojo, negativo en Y, que quiere decir que aquí hay que ponerle el signo negativo anticipadamente. Si nosotros no le colocamos ese signo ahí, pues ya valió y está malo todo el problema. Al menos que usted de inicio plantee las referencias de que para la izquierda son positivos y para la derecha son negativos, pero mientras tanto todo lo tienen que plantear así, no hay problema. Pero como yo estoy trabajando de que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo como la gente normal, pues todo va a salir bien como yo lo planteo. Y listo. ¿Qué falta hacer aquí? Vamos a terminar esta ecuación y vamos a poner, vaya, coseno de 40. Coseno de 40 tenemos, ok, a mí me da, claro que el coseno de 40 da 0.76, pero como tiene el negativo aquí, entonces vamos a poner menos 0.766 TAC más TBC coseno de alfa. ¿Cuánto es coseno de alfa? Pues coseno de alfa es 0.93. 0.93 TBC, como ya no hay que calcular nada más, igual a 0. Hasta aquí es lo que yo puedo hacer sobre X, sobre el eje X. Si me preguntan por el peso, ¿por qué no tiene componentes en X? Pues obviamente el peso va vertical y hacia abajo, entonces solo tiene pues la parte de J negativo, no tiene ningún tipo de inclinación. Si fuera en un plano inclinado el peso, pues ya estamos hablando de otro caso. Ahí sí podríamos descomponer y ponerle al peso una parte en X y otra en Y, pero en este caso va directamente hacia abajo, entonces no necesita colocar nada aquí usted en la sumatoria de fuerzas en Y. Seguimos avanzando. Segunda ecuación fundamental, sumatoria de fuerzas en el eje Y
tienen que ser igual a 0. Si ya colocamos nosotros toda la parte de I que nos corresponde colocar la parte en J, los dos vectores de tensión tienen componentes en J, y como una en el primer cuadrante y otra en el segundo cuadrante, para ambos casos el seno es positivo, entonces aquí no vamos a colocar ningún negativo. Espero que esté quedando muy clara esa parte. Entonces para TBC, bueno, primero con TAC dijimos que estamos trabajando en orden de izquierda a derecha. Ponemos TAC seno de 40. TAC seno de 40 más TBC seno de alfa es igual a 0. Pues no, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta lo que es este peso. Y como este peso nosotros ya lo tenemos en newtons, pues ya está solo de colocarlo. Entonces pondríamos aquí, en este caso, negativo. ¿Cuánto nos había dado? 1960. Y ahora sí es igual a 0. ¿Qué nos resta? Pues resolver los valores numéricos. Seno de 40 a mí me da 0.642. Vamos a ver. 0.642 TAC más seno de alfa. ¿Cuánto es? Seno de alfa es 0.34. Vamos a ver, 342, vamos a darlo en 342. Menos 1960 es igual a 0. ¿Qué obtuvimos? Dos ecuaciones con dos incógnitas, y en un sistema de 2×2, pues nosotros podemos resolverlo sin ningún problema. Ahí queda opción de ponerlo en una matriz de 2×2, pueden resolverla por Jordan, por lo que a ustedes se les ocurra. Pero para mí lo más sencillo es trabajarlo de manera algebraica, y vamos a despejar para cualquiera de estas, ya sea para TAC, y luego introducirla en la otra. Entonces aquí analizamos nosotros, pues esta ya es parte, ya no es de física, ya es de pura matemática, de aquella de 110, y analizamos qué nos conviene, si despejar para TAC o para TBC, y cuál despejar primero. Déjenme ver un ratito a ver cuál me conviene más. Aunque si son recios para para despejar ecuaciones, pues no hay problema para cuál ustedes quieran decidir. En este caso, pues yo voy a empezar aquí despejando TBC. Miren por qué. Si yo despejo de aquí TBC, a mí me va a quedar que es igual, despejé TBC porque al pasar a otro lado, pues esto va a pasar positivo y ya no me va a generar problemas de signos. 0.766 TAC, todo esto entre lo que tenemos aquí en TBC 0.93. ¿Qué más puede hacerle ahí? Que TBC también es igual a 0.766 entre 0.93. Queda más o menos 0.823 ahí. Pero entonces, lo voy a poner aquí. 0.823 TAC. Tenemos una ecuación ya con dos incógnitas, pero ya solo de introducir aquí el TAC. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer aquí es despejar para ese TAC. ¿Sí o no? Entonces vamos a intentar despejar para ese TAC, y aquí yo tengo, vamos a ver, que TAC es igual a, nosotros pasamos este negativo como positivo para allá, 1960, el TBC, pues ese sí pasa como negativo, menos 0.342 TBC, y aquí al TAC pues le vamos a poner, ay que me cuesta hacer líneas rectas,
la pongo directamente aquí y lo dividimos todo entre 0.642. Revisen ustedes ahí si no voy cometiendo algún error algebraico, porque eso es lo más común de realizar. Algún error ahí de signos y luego nos sale malo todo y no sabemos cuál es el error. Entonces revisen bien ahí si no llevo ningún tipo de maldad. Y si todo está bien, lo único que tenemos que hacer aquí nosotros es introducir el valor que teníamos allá. ¿Cómo así? Nosotros podríamos decir, para hacerlo de manera un poco más larga, que TAC es igual a 1960 menos 0.342 entre qué, para no perder valores numéricos. El TBC tenemos aquí que es 0.766 TAC. Estoy escogiendo esta parte de aquí, 0.93 y listo. Quiero que acabo de hacer aquí el TBC que tengo aquí, lo introduje en esta parte de aquí. ¿Por qué no puse el de abajo? Pues ustedes pueden poner el que quieran, pero para efectos de no perder decimales, pues es recomendable ponerlo así, pero igual no hay ningún problema si ustedes ponen el otro. Todo esto entre 0.642. Resolvemos todo esto y nos queda que TAC es igual a, vamos a ver, todo esto 0.42 por 0.76 entre 0.93, a mí me da más o menos 1960 menos 0.280 TAC, y todo esto yo lo voy a dividir entre 0.642. Listo, pasamos a la siguiente página. Y esto pues es nada más un truco básico de matemática. Y si tenemos nosotros que TAC es igual a 1960 menos 0.280 TAC, vamos a ver, entre 0.642, es lo mismo que nosotros lo escribamos de esta manera, que TAC es igual a 1960 entre 0.642 menos 0.280 TAC entre 0.642. O sea que esto es igual a esto que acabo de escribir yo aquí a la par. ¿Para qué acabo de hacer eso? Para que quede solo el TAC en un lado y el otro TAC en el otro. ¿Cómo así? Lo que tengo que hacer yo aquí es sumar TAC más el negativo pasa positivo al otro lado. Vamos a ver, nos queda 0.280 entre 0.642 TAC. Esto es igual a 1960 entre 0.642. Ya tengo yo estos dos términos semejantes, y si yo a uno le sumo esta parte de aquí, que es pura parte de calculadora, que esta parte de aquí me da más o menos 0.436. Si no me equivoco, vamos a comprobar. 0.280 entre 0.642 pues me da 0.436. Vamos a hacerlo paso a paso para que no se pierdan los pequeños. 0.436 TAC es igual a, vamos a ver, 1960 entre 0.642, a mí me da 3052.9 y listo. Y a 1 yo le sumo 0.436
1.436 me queda 1.436 TAC, y esto es igual a 3052.9, y si a TAC yo lo despejo, me queda que es 3052.9 entre 1.436, me queda que son 2125.9, y esto ya va teniendo forma en newtons. Ya tengo aquí yo mi primera respuesta. Qué feo salió esto. Aquí ya tengo los newtons. Primera respuesta. Me estaban pidiendo una tensión. Con este dato que yo acabo de encontrar, me voy a la página anterior y me doy cuenta que TBC es igual a 823 por TAC. Entonces TBC es igual a 0.823 por el TAC que yo había conseguido aquí, que es 2125.9. entonces me queda a mí que el TBC es igual a 0.823 por 2125.9, me queda que es 1751.6 me queda a mí newtons. Y aquí tengo yo mi segunda tensión. Resumen, me están pidiendo a mí la tensión AC, que es la que encontré primero, aquí está, y posteriormente la de TBC sería en el cable BAC, y con esto ya tendría yo lo que son mis dos respuestas. A manera de resumen, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, obtuve dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto si se puede resolver, despejo para una variable y la introduzco en la otra. Si fueran de tres incógnitas, pues ya no sería un tipo de problema de equilibrio de partículas, sino que hay que involucrar lo que son los torques, pero eso sigue más adelante. Entonces, ya con esto queda resuelto el ejercicio. Tenemos aquí una tensión de 2125.9 y una de TBC de 1751.6 newtons. Si la dividen entre 1000, pues ya sale 1.7 por ahí. Estas respuestas están correctas. Yo la vi en la parte final del libro, solo salen las respuestas, así que pueden estar tranquilos con eso. Si no hay ninguna duda, pues hasta aquí llegaría este video. Pueden comentarla en los comentarios, o si no, pues ahí en la portada del canal hay un enlace para una red social en la que pueden hacer sus consultas. No me manden ejercicios para que los realice para sus tareas ni nada de eso, consultas puntuales. Así que si no hay nada más que decir, nos vemos en otro video. Muchas gracias por su atención.